cuando hablamos de la oración estratégica es porque muchas veces tenemos creencias, porque casi muchos traemos la religión tradicional de los países que conquistaron al inicio. Entonces la religiosidad fue la que creció durante esos periodos de conquista, pero luego ya Jesucristo viene a tocar corazones y el cristianismo empieza a tomar fuerzas, pero muchas veces salimos, en este caso pues yo ya nací en un hogar cristiano, pero mis padres eran bastante devotos, eran gente que servían con todo, ¿verdad? En la religión que predomina en México, que es la más grande, pues así que se está grabando, no puedo decir, pero ustedes sabrán, creo que aquí también, ¿verdad? Casi en todos lados es la que llegó como parte de las conquistas que nos hicieron en todos los países, y muchas veces nos enseñaron el rezo, ¿verdad? Que era una repetición de cosas que teníamos que estar haciendo, y era la forma de relacionarnos con Dios, era la forma en la que nosotros nos sentíamos bien. Y haciendo los estudios de oración, ahorita tenemos la oportunidad de tener una casa de oración que está todos los días del año está abierta físicamente y también por grupos de Zoom. Entonces esa ha sido parte de la oración. La oración, yo desde muy pequeño crecí con ella, con el ejemplo de mi mamá. Mi mamá cumplió ya 56 años con un ministerio de oración. Ella tiene 89 de edad, está cumpliendo 90, pero 56 años con un ministerio de oración que nunca ha parado. Entonces yo desde que nací, desde pequeño, siempre entraba al cuarto que ella tenía de oración, y ella tenía una manera de orar que aprendí desde pequeño, pero ya de grande Dios me ha ido afirmando un poco más acerca de lo que es la oración. La oración es todos creemos que oramos, y en ocasiones no nos damos cuenta que no recibimos porque pedimos mal, dice Santiago, y luego va uno como depurificando, ¿verdad? Depurificando, y hay cosas que la Biblia nos enseña. En 2 Corintios, en el capítulo 4, vamos a ver una base. Es una historia a lo mejor conocida, pero vamos a ver las oraciones estratégicas. Entonces mi mamá, parte de lo que me enseñó fue oraciones estratégicas, porque mi madre ha visto muchos milagros. Mi madre es una mujer de fe, nos llevó al evangelio desde muy pequeños, crecimos, sabemos 3 pastores de mis hermanos, somos 3 pastores en casa, y ahora los sobrinos, nietos están, gracias a Dios, la mayoría está siguiendo el camino del Señor, y dentro de ello mi mamá aprendió oraciones estratégicas que por tener ese ministerio de oración todos los días, ella de 5 a 8 de la mañana es el primer espacio que tiene de oración en su cuarto de oración, y después tiene su actividad en el día, a mediodía hace una pausa, vuelve a entrar en un espacio de oración, y en las noches cierra con oraciones de agradecimiento, pero en las mañanas ella hace muchas oraciones estratégicas. Al despertar, lo primero, oraciones estratégicas por los hijos, por la familia. El viernes le decía que mi mamá en su cuarto de oración, ella con engrudo y con periódico hizo un árbol, y somos 8 hijos, y al árbol le puso 8 brazos y puso una foto de cada uno de nosotros en cada brazo, y luego después en cada brazo donde está la foto de nosotros puso a los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos, tiene 5 generaciones, pero luego en el tronco puso la foto de ella y de mi papá, y luego hacia abajo tiene a sus papás y a sus abuelos. Entonces cuando ves el árbol genealógico de nosotros, ves 7 generaciones, de mis padres hacia abajo y luego 2 hacia arriba, y ahí es su base de oración. Empiezo a orar. Ahora voy a ir directo a 2 Corintios capítulo 4 para saber qué es una oración estratégica, porque creo que los que salimos de una de esas religiones tradicionales, pues hasta Diosito le decíamos, ¿verdad? Todo en diminutivo, ¿verdad? Diosito, si tú quieres, si esto, si lo otro, o sea, como que decíamos, le vamos a hacer manita ¿verdad? Para que me diga que sí. Entonces, y las oraciones estratégicas, la oración también madura igual que el evangelio. Así como el evangelio ha ido madurando, ¿qué es madurar? Cada vez la enseñanza va más fuerte en el sentido de lo que Dios está revelando y mostrando. La oración en nuestra vida tiene que crecer a la par. De la misma forma la oración tiene que madurar.
La oración va madurando, todos empezamos de la misma forma, a lo mejor empezamos con el rezo, seguimos repitiendo, después del rezo ya empezamos con acercarnos más, ya le decimos Diosito, Diosito lindo, santo, empezamos como que vamos avanzando, pero la oración tiene que madurar a un estatus en el cual ya se vuelva la base firme, la base en la cual ya no bajamos de ahí, sino que al revés. La oración también Dios revela, porque luego también cuando la Biblia nos explica y cómo oraremos, muchas veces pues no sabemos, pero el Espíritu Santo interviene. Así, esa es la base en la que Dios nos utiliza para oraciones estratégicas. Ahora, un testimonio muy rápido, es algo que dentro de lo que mi mamá rompió en muchos moldes. Uno de mis hermanos había estado mucho en adicciones. Mi mamá tiene 2 generaciones, los que conocimos a Cristo la mitad para abajo y la mitad para arriba, ellos no conocieron de Cristo, sino fueron conociendo después, cuando ella se convierte al Señor. Entonces nos tocó como que a 2 generaciones, yo soy el más pequeño, ya nos tocó nacer el Evangelio, pero otros 4 no les tocó, entonces nos como que quedamos 4 y 4, ¿verdad? Entonces uno de mis hermanos pues estuvo muy fuerte metido en adicciones, en alcoholismo, en todo lo que era la delincuencia de ahí de la frontera donde crecí en Nogales. Y él estuvo más de 30 años metido en eso, y pues ya una Navidad llega él, mi madre había estado orando y Dios le dio una promesa, y la promesa era que ninguno de su casa se perdería, y ella oraba por sus hijos. Y un 24 de diciembre llega uno de mis hermanos, mi hermano, el que andaba muy muy mal, ya eran más de 36 años tenía él en cuestión de adicciones. Y una Navidad llegó y estaban todos reunidos ahí en la frontera. Yo estaba en Ciudad de México porque yo vivo muy retirado de la frontera allá. Y entonces ellos estaban en la sala, todos ahí, hermanos y sobrinos y todos. Y llegó él, pero venía de muchos días de fiesta. Traía una bolsa de droga, dejó afuera las botellas, porque hasta eso respetan a mi mamá, no metían las botellas, se salía a tomar afuera y lo entraba. Y mi hermano llegó en un estado de adicción muy alto ya. Y ya estaba muy mal su cuerpo ya estaba en una situación mal. Y en ese momento él llega, está con ellos, está queriendo convivir, y en eso le da primero un infarto, luego le da un segundo infarto. Y otro hermano que estaba ahí, que es pastor, pues él brincó y en el piso, él le tenía el corazón. Y mi hermano, el que es pastor, dice que cuando le tenía su mano en el corazón era como un puño que quería respirar y le brincaba en la mano el corazón. Entonces hasta que ya le dio un paro cardíaco y murió ahí en la sala de la casa de mi mamá. Entonces cuando mi hermano muere, entonces ya todos se salen, los sobrinos, hermanos, se salen todos. Y mi mamá estaba ahí, mi mamá estaba tratando de ver qué hacían. Y le pusieron alcohol y le pusieron esto y el espejito y a ver si tenía pulso, etcétera. Entonces, y realmente pues ya el cuerpo ya estaba sin vida. En ese momento, pues ya mi mamá, cuando acepta eso, la sala y la cocina son largos, así están juntos, y ella se fue a llorar a la cocina. Y 2 de mis hermanos se quedaron ahí, le pusieron una sábana al cuerpo y dieron aviso. Pero como era 24 de diciembre, pues los servicios andaban bien ocupados, de tantas cosas que pasan esa fecha, y estaban esperando que el servicio llegara para recoger el cuerpo. Y mamá en la cocina le decía: Dios, tú me diste una promesa y me dijiste que ninguno de mis hijos se perdería, y acabo de ver a uno de mis hijos irse al infierno por una sobredosis. Y estaba mi mamá llorando, y en eso el Espíritu Santo le recordó algo y le dijo: si tienes esa promesa, reclámala. Y ella se levanta de la cocina, va, le quita la sábana al cuerpo. Otro de mis hermanos la quiso detener para que no, pues ya le decían, ya, como diciendo, ya mamá, acéptalo, ¿no? Ya tiene mucho ahí muerto, porque no llegaban por el cuerpo. Y le decía mamá ya, y el otro hermano le dijo: déjala a su mamá, que haga lo que quiera, le decía con el cuerpo. Entonces mi mamá destapa el cuerpo y dice: yo reclamo la promesa que me diste, porque ella la hizo suya. Y dijo: yo reclamo la promesa que mi hijo no morirá así. Puso sus manos en el pecho, y aquí está Dios de testigo. Bueno, mi esposa también, que no sé lo que pasó en toda esta historia completa, que mi hermano se sienta ya fuera de 100%, fuera de
del todo el sistema que traía, o sea, bueno y sano, pues, o sea, se le despertó y cuando él resucita y se sienta, él los empieza a ver a todos, pero ya coherente 100%, ya en una coherencia de, ¿qué pasó? Dice, oigan, yo los veía a ustedes, mamá, yo la veía llorando, era como si no hubiera techo, alguien me tenía detenido en el aire, yo estaba en el aire viendo todo, yo veía mi cuerpo, vi todo lo que hicieron, dice, cuando corrieron, dice, pero alguien me tenía detenido, dice. Y luego de repente ese me tomó y me regresó al cuerpo, me dice, él decía. Entonces de ahí mi mamá lo manda al centro de rehabilitación que nosotros tenemos tuvimos muchos años, un hospital que rentamos en Guadalajara, Jalisco, y ahí se vino, estuvo con nosotros 3 años, y ese testimonio lo dimos juntos muchas veces de lo que él experimentó, lo que él vivió y lo que fue a causa de una promesa. La oración tiene que ver específicamente, le digo que oraciones estratégicas es que tú tienes que ser dueño de una palabra. Si Dios te dio una promesa, es tuya y tienes que decir, ahora cuando es tuya, tienes derecho a operar en ella en la oración. Si no es tuya, mi hermano que es pastor oró por él para que resucitara y no pasó nada. Estaba mi otro hermano, estaba otra gente, muchos oraron por él y estaban orando y todos los cristianos se pusieron a orar rápido, los demás corrieron y oraban y oraban y no pasó nada, porque no eran dueños de una promesa. Ellos estaban orando porque nos enseñaron a orar. Pero cuando te ves en una confrontación literal entre la vida y la muerte, lo que eres dueño va a operar en ese momento. Por lo tanto, mi madre era dueña de una promesa y ella fue y reclamó esa promesa en un buen sentido, impuso manos, le creyó a Dios y Dios le respondió. Entonces mi hermano, después de 5 años de ese milagro, mi hermano ahora muere en otras circunstancias porque su cuerpo se lo acabó en las drogas, su cuerpo que estaba dañado, sus órganos dañados, todo. Entonces 5 años después mi hermano muere de una forma hermosa, así lo puedo decir yo. Muere sentado viendo hacia el cielo, tenía la Biblia abierta y yo llegué y le tomé una foto ahí en donde decía, yo soy un milagro gracias a las oraciones de mi madre. Y con la Biblia abierta, los ojos abiertos, sentado viendo hacia el cielo, y ahí murió. Su cuerpo ya no pudo más, pero ahora está con el Señor. ¿Cuál fue la diferencia entre una muerte y la otra? En una, que iba a un castigo eterno. La segunda, yo sé que está con el Señor por la paz que reflejaba su rostro, por la paz que mi madre recibió al darle la noticia. En lugar de llorar, ella dio gracias a Dios porque sabemos dónde está. Esas son las diferencias. El cuerpo no aguantó más, pero aguantó 5 años para poder tener una vida al menos de 5 años en el camino del Señor. La oración estratégica, 1 Corintios capítulo 4, empieza Pablo a dar con algo. Dice que él estaba haciendo todo lo posible. Verso 2 dice, 2 Corintios 4, 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero, ahí viene el pero. ¿Saben cuando hay un pero? ¿Cuándo es un pero? Si tú llegas a un trámite y pones todos tus documentos y dices, aquí está todo, y te dicen, ya revisamos todos sus trámites, pero, ¿qué te esperas después? Falta algo, es correcto. O sea, así como, pero, el pero dices, ay, así como que, pero, fíjense, parece algo sencillo, pero ¿qué creen? Ese pero era la base de todo, de por qué no se convertían a Cristo. Era el por qué no daban el siguiente paso. Que Pablo dice, oye, renunciamos a todo, les enseñamos la verdad. Pablo decía, estoy haciendo todo lo que me enseñaron, ¿verdad? Y oro por ustedes y les enseño con testimonio, les enseño con esto. Y aún así no se convertían. Pero el 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el evangelio completo. El evangelio completo es el verso 4. Ahí está el evangelio completo. ¿Qué es el evangelio completo? Que la oración de nosotros tiene que ser antes de poseer algo. ¿Qué significa orar primero? Preparar la tierra. Muchas veces queremos que la gente se salve sin preparar la tierra, o un familiar se salve, o que el esposo, el hijo, esto, y queremos decirles así directamente, si no te arrepientes te vas a ir al infierno, y se ríen de nosotros y nos los echamos de enemigos.
Ya después llegamos ahí, la familia nos saca la vuelta. Pero ¿qué sucede cuando nosotros entendemos qué es el evangelio completo? Número uno, yo tengo que entender que con mi familiar que estoy platicando, yo necesito una oración estratégica, porque por más que yo le diga lo mal que está, no lo va a entender, porque el enemigo le cegó el entendimiento. ¿Qué significa cegar el entendimiento? Hay un espíritu de estupor, que es un tema muy amplio ese, pero hay espíritus que son puestos para que los conductos de la mente, del cerebro de la persona, la parte del entendimiento, que el entendimiento es revelación, no conocimiento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sabiduría que conocimiento. El conocimiento, hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no tiene sabiduría para aplicar el conocimiento. Por eso hay gente que el conocimiento lo agarra para mal. En el evangelio pasa lo mismo. Hay gente que se convierte a Cristo, tiene puro conocimiento, pero el conocimiento lo usa para afectar a los demás, para meter Biblia de una manera en la que daña los corazones, daña a su familia, daña a sus hijos. Hay gente que le aplica la Biblia a todos los demás y les dice, oye, ¿y tú no te la untas de vez en cuando? Porque la gente ve el testimonio, la gente ve lo que estamos haciendo. Entonces, muchas veces, ¿qué necesitamos entender? La oración estratégica requiere de una revelación. ¿Y qué es una revelación? Es una guianza del Espíritu Santo para saber cómo voy a orar en ese momento. Cada oración es diferente. Cada oración por una persona es distinta. Cuando voy a orar por un ejemplo, por un hermano mío, un hermano de sangre que está pasando una situación así, yo voy a orar, necesito una oración estratégica. La oración estratégica es decirle, Dios, muéstrame cuál es el velo que él tiene. Él tiene un velo específico, ¿cómo se llama? Y Dios te muestra el velo, te dice, ¿sabes qué? Se llama alcoholismo, se llama adicción, se llama perversión, se llama esto. Entonces el velo es nuestro enemigo, no es nuestro hermano. El velo es lo que él tiene. Ahora cuando le predico no lo va a entender, por más que le diga, porque se requiere una oración estratégica. La oración estratégica va abriendo el velo. Cuando el velo se quita en la oración, ahora cuando le enseñas, lo guías, le muestras a Cristo, ¿qué sucede? Cuando muestras a Cristo después de haber preparado la tierra, viene la oración que es guiada por el Espíritu, y el Espíritu te guía a interceder aún en lenguas por esa persona, porque entonces estás quitando el velo. Y cuando le hablas del Evangelio y el velo se quitó, ¿sabes cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es lo siguiente: que hay una revelación de Cristo en el corazón de la persona. Por eso el verso 4 dice que el cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, entendiendo que nuestros familiares que queremos que se salven son personas que están en una incredulidad, y la incredulidad son velos que se sostienen solos. La incredulidad, el enemigo pone el velo y la persona lo va sosteniendo, lo va sosteniendo. Entonces nuestro enemigo no es nuestro familiar, nuestro enemigo es el Dios de este siglo que puso los velos. Ahora tenemos que aprender a orar por nuestra familia, cómo orar por nuestros hijos, cómo orar con oraciones estratégicas para tener una oración en la mañana, es decir, cómo oro por mis hijos, cómo oro por un modelo de prevención. Hay muchos tipos de modelos de oración. Nosotros enseñamos todo el año acerca de la oración. Entonces hay estrategias para los hijos, estrategias de prevención. En las mañanas cuando llevo a mis hijos a las escuelas desde muy pequeños, yo les decía, vamos a hacer una oración de prevención. Señor, líbranos, Señor, empezamos a darle gracias, oramos y luego, Señor, líbranos de todo asalto, líbranos, Señor, de todo accidente, líbranos, Padre, de una falla mecánica, líbranos, Señor, llévanos en paz a la escuela, que regresemos en paz. Yo les decía, hijos, ya ven, una oración de prevención se hace antes, prevenir. Así es de que en este momento, aquí vemos que hay un velo, y ese velo que está puesto en el corazón de la persona, tengo que tener una oración estratégica. ¿Cuál es la oración estratégica? Está en el verso 6. El verso 6 es una orden de Dios. Así tienes que memorizarlo y tatuarlo en tu corazón. Hay una orden de Dios. Sabes que la oración de autoridad, porque hay oraciones lastimeras, hay oraciones casi, muchas oraciones que hacemos muy equivocadas es, si tú quieres, salva a mi hijo. Eso es antibíblico 1000%. O sea, Dios ya quiso, Dios estableció su voluntad en 1 Pedro, que dice que Él quiere que ninguno se pierda. Ahí entran todos, ahí entran tíos, parientes, familiares, entran todos. Entonces la voluntad de Dios fue dada. Ahora nosotros tenemos que tomar ahora oraciones de autoridad, estratégicas pero de autoridad. Verso 6 es la oración estratégica. Dios que mandó es una orden, no es
Por favor, casi otros oran diciéndole, diablito, suéltalo. Diablo, por favor, suéltalo. Haz esto. Y el diablo dice, no, no, si no es que yo no lo quiera soltar. Él está bien abrazado a mí. Dice, Él me ama, Él me sigue, Él sigue mis pasos, me obedece. Este es más obediente que todos ustedes cristianos. Dice, ay, no, eso ya fue un pleonasmo. Y el enemigo dice, oye, pues si Él me obedece, Él camina conmigo, Él solito, mira, yo no le impulso, yo nomás le pongo la carnada y Él solito cae. Entonces, no es que Dios no quiera, sino hace falta unir el cielo con la tierra. Yo le llamo alineación. La oración requiere de una alineación. ¿Qué es la alineación? La voluntad del Padre fue dada, ya fue dicha. Ahora requiere un instrumento que es el ser humano. El ser humano es ese instrumento para poder dejarse guiar en la oración, el cómo orar a favor del que tiene el problema. Entonces vemos que Dios es la respuesta. Nosotros quedamos en este caso como intercesores. El intercesor es ponerte en los zapatos de aquel que no puede caminar por sí mismo porque tiene esos velos, el cual no puede entender a Dios ni conocer a Dios porque tiene muchos velos. Cuando está esa alineación, nosotros intercedemos por esa persona y ahora Dios hace que cuando quita los velos, que es lo que dice un poquito más atrás, en el capítulo 3, ahí mismo en 2 Corintios, en el capítulo 3, verso 15, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Verso 6 viene el otro pero. Ahora tienen que llevarse dos peros. El pero que es de los velos, ahora el pero que es cómo dar la respuesta. Dice verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, mientras no preparamos la tierra, entendamos esto. Yo no puedo poseer algo hasta que no lo compre. Yo no puedo ir a una tienda y, ¿verdad?, y decir, mira qué bonito celular, ¿verdad? No, pues yo estaba orando mucho por uno así, ¿verdad? Y salirte, te agarra el guardia en la entrada y te llevan a la cárcel y dices, no, yo estaba orando por un celular, qué bueno, pero primero, ¿qué? Cómpralo y pasa a ser tuyo. Mientras no lo compres, sigue siendo de la tienda. La oración es igual. Muchas veces queremos tomar territorios, queremos tomar familias, queremos tomar que una persona se convierta casi cuando no hemos tomado primero la tierra. La oración es preparar la tierra, porque existen tres tipos de terrenos con los que estamos luchando, y hay uno que es como cuando se prepara la tierra, entonces la palabra llega y trae la revelación de Cristo. Entonces dice el verso 16, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Tiene que haber una conversión. Por eso en Juan capítulo 3 Jesús establece un principio: es necesario nacer de nuevo, no es una opción. Es necesario, porque si no nace de nuevo no puede cambiar la naturaleza de poder estar, no puede cambiar la naturaleza del ser humano. Y cuando una persona nomás repite a Jesucristo y no tiene una revelación de Cristo, entonces esa persona tiene muchas probabilidades que va a seguir en lo mismo o va a estar en medio entre eso. No es porque la persona que conoce a Cristo tiene que tener una revelación de Cristo. Y eso a lo mejor ya no da tiempo de explicarlo, pero está en las tres cruces. Uno habló con Jesús, pero no tenía una revelación de quién era. Y le dijo, oye, si tú eres el de veras, ¿verdad? Pues bájate tú y échame la mano a mí, ¿verdad? De una vez, y nos bajamos los dos y corremos. Entonces él no quería una relación, él no nació de nuevo, él no quería nada con Dios, él quería que le echaran la mano. Él estaba en una condición, si no quiero morir, y, oye, tú eres échame la mano. Mucha gente viene a las iglesias para que Dios le eche la mano, pero no quiere una relación con él. Mucha gente viene porque me dijeron que aquí si yo venía me iban a quitar los callos, ¿verdad?, las arrugas y de esto y lo otro y las cañas, y después dice, oye, tu Dios no me ha quitado los callos, porque muchas veces queremos vender a Dios como que si vienes a Dios, Él te va a hacer esto y esto y esto y te va a ayudar y lo otro, y la gente viene esperando que ese Dios le conteste y lo dice, oye, no hombre, esto es un fraude, ¿verdad? Oye, tengo ya tantos meses y las broncas ahí siguen, ¿verdad? Yo le dije que me quitaran los de paguitos chiquitos. Allá en México están unas compañías que te fían y te dicen paguitos chiquitos, pero se vuelven unos pagotes interminables, ¿verdad? Y luego allá oran para que no lleguen los de Coppel, Señor, que no van a llegar. Ahora, la oración estratégica, verso 6. Regresamos al 4, capítulo 4, verso 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. En este versículo 6
habla que es una orden. Con esto voy concluyendo. La oración estratégica. La oración estratégica es una orden que Dios da. ¿Y sabes quién ejecuta la orden? ¿Quiénes ejecutan órdenes? Los soldados. En el 6, cuando hay una orden, ¿quiénes ejecutan las órdenes? Los soldados. La oración te habilita como un soldado en las manos de Dios. Y ahí ese es el nivel al que Dios te quiere llevar. De empezar a dejar las oraciones primeras, que se trataban nomás de nosotros, y empezar a interceder por otros. Ahí empezamos a ser soldados. Porque el soldado ahora sale a defender al indefenso. Y esa es la oración. Esa es la oración estratégica. Porque hay cristianos, bueno, personas que se convierten a Cristo, vienen a la iglesia, pero ellos no pueden defenderse. No pueden defenderse contra el enemigo y no saben cómo. Y entonces los dardos de fuego les pegan por un lado, les pegan por otro, les pegan por otro. De repente tienen las más luchas, tentaciones, y entonces ellos están sufriendo porque ellos no se pueden defender. No más es que no saben, no pueden, porque ellos todavía no han madurado. Pero los que tenemos más tiempo en el Señor, nos tenemos que convertir en intercesores. ¿Quiénes? Todos. Todos. Y tú dices, ¿cómo todos? Todos Dios nos necesita. Yo desde muy pequeño aprendí desde muy chico que a Dios se le busca de abajo hacia arriba. Y eso está en todas las religiones, está en todas las estructuras. Desde Génesis 11, la Torre de Babel tenía un solo propósito. Vamos a llegar ahí donde Él está. Era su visión, era lo que querían de abajo. Siempre el ser humano ha querido llegar de abajo hacia arriba. ¿Cómo llegar a Dios? Pero Dios tiene dos ministerios que Él busca sobre la faz de la tierra. Yo siempre quise vivir los 5 ministerios que me enseñaron, pero Dios me dijo, existen otros 2 que son, no que estos 5 no tengan relevancia, son la base, que enseñan la base de la iglesia, pero hay 2 que Él busca sobre la faz de la tierra, y es al revés. Cuando tú decides que Dios te use en cualquiera de estos 2 ministerios que voy a mencionar, Dios tiene todo, tú tienes toda la atención de Dios, porque Él los busca. Son los únicos 2 ministerios que Él busca en la tierra. Busca a los intercesores. Y busqué hombre que hiciese vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Dios busca a los intercesores, y Dios busca a los adoradores en espíritu y en verdad. Por eso la oración y la intercesión viene en Apocalipsis. Está impresionante Apocalipsis. Eso estaría muy increíble hablar de eso, pero habla de que millones de ángeles, del cual no se podían contar, estaban ante Jesús, ya en la entronación de Cristo, y todos tenían arpas y copas. Todos tenían arpas y copas. Y ahí mismo dice, las copas son las oraciones y las arpas es la adoración al Cordero. Entonces Dios busca 2 ministerios sobre la faz de la tierra. Dios busca adoradores e intercesores. Y cuando tú empiezas a ser un intercesor de Dios, tienes toda la atención del Padre a ti. Dios baja y busca esos ministerios. Cuando tú estás en la parte de adorar, estás adorando en tu habitación donde estés, te vuelves un adorador. No está separada la oración, la adoración, la intercesión, no están separadas, son una sola. Se llama el arpa y la copa. El arpa y la copa, el arpa y la copa están juntos, y en el trono de Dios no hay ningún otro ministerio. No hay ninguno, no existe ninguno de los 5 ministerios. Son estructuras en la tierra que nos han enseñado para que haya un orden dentro de la iglesia, pero en mi relación personal con Dios, solo ante Jesucristo va a haber intercesores y adoradores. Intercesores y adoradores es lo que va a predominar en el ministerio que vamos a hacer por la eternidad en Cristo. Por eso en la tierra la intercesión y la adoración no son opciones, son los mejores ministerios a los cuales podemos nosotros accesar y poderle decir, quiero de hoy en adelante empezar a saber cómo puedo ser un adorador, de hoy en adelante cómo dedico mi vida para ser un intercesor. Si tú empiezas a enfocarte en eso, te vuelves una punta de lanza en tu iglesia, una punta de lanza en tu ciudad, una punta de lanza en tu país y una punta de lanza para alinear la voluntad de Dios del cielo a la tierra. Porque todo lo demás, las estructuras terrenales, se han dañado mucho. Todas las estructuras ya no hemos logrado ponernos de acuerdo. Todas las estructuras eclesiásticas hemos agarrado demasiados caminos, pero cuando tú entras en la adoración y cuando tú entras en la intercesión, entras a la voluntad del Padre, lo que Él quiere hacer en la tierra. Y un día estaremos delante de Él y le daremos cuentas a Él. A Él le daremos cuentas
de todo aquello que hicimos y lo que no hicimos, porque Él está buscando adoradores, Él está buscando intercesores. Conclusión: cuando habla que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de Dios en la faz o en la persona de Jesucristo.